A continuación vamos a crear un modelo de datos y una base de datos con Entity Framework Core. Se van a estar creando dos soluciones. Uno sobre NetFramework 4.7 y otro sobre NetCore 2.2. ¿Por qué? En videos anteriores les comentaba que existe una confusión. Se piensa que Entity Framework Core 2 solamente funciona sobre proyectos en donde está configurado NetCore 2.0, pero también se puede correr sobre NetFramework 4.6.1 en adelante. Es por eso que se van a estar creando dos proyectos para que se pueda corroborar ese punto. Ambos corren sobre el Net Standard 2.0. Realmente ese es el requisito para que nosotros podamos utilizar Entity Framework Core 2. ¿De qué trata el proyecto? Bueno, en el proyecto va a tratar de lo siguiente. Una película tiene referenciado un actor. Un actor tiene momentos relevantes. ¿Como cuáles? Ganó un Oscar, tuvo su primer hijo, con quién se casó, etcétera. Pero también sabemos que una película no nada más está representada por un actor, sino por muchos. Así es que en esta primera solución que vamos a estar creando va a ser una relación de uno a muchos. Una película tiene varios actores y un actor tiene varios momentos relevantes. De esto va a tratar la primera solución que se va a crear. Así es que procedamos a crear nuestra solución. Abrimos nuestro Visual Studio. En este caso estoy utilizando Visual Studio 2019. Creamos un nuevo proyecto. Solución en blanco. Le colocamos el nombre. Actor app. Le damos crear. Luego de esto vamos a agregar un proyecto tipo class library. Vamos a agregar esta. Le damos next. El nombre sería actor data y el Net Framework que estamos utilizando es el 4.7.2. Agregamos otro proyecto, igual va a ser de tipo class library, next, actor app .domain, lo mismo, creamos. Vamos a agregar dos proyectos más. Uno va a ser un tipo consola. Y vamos a agregar uno más que es para pruebas. Aunque en este pequeño curso no vamos a estar viendo pruebas, pero el hecho de que esté creando varios proyectos es para hacerle ver que en un proyecto real tenemos que hacer una separación. Un proyecto para el test, otro proyecto para la interfaz de usuario, otro proyecto para nuestro dominio y otro proyecto para lo que son los datos, todo lo que va a tener interacción directa con Entity Framework Core. Así que creamos
el de test. Veamos. Ya tenemos nuestros 4 proyectos y nuestra solución llamada Actor app. Ahora a nuestro dominio le vamos a agregar sus respectivas clases. Van a ser 3 clases que vamos a crear. Una es Movie, otro es Actor y otro es Relevant Moment. Vamos a nuestro proyecto de dominio. Agregamos una clase. Movie. Otra más. Actor. Y otra más. Eventos o acontecimientos importantes. Así que vamos a iniciar primero con la clase Actors. Le vamos a dejar un ID, un nombre, una lista de eventos o sucesos importantes en su vida y su relación, que es Movie ID. Posteriormente nos vamos a eventos y quedaría de esta forma: un ID, el texto, actor y actor ID. Algo que me faltó agregar en la clase anterior de actor fue lo siguiente: inicializar nuestros eventos o acontecimientos importantes. Ahora le toca el turno a la clase Movie. Y así quedaría nuestra clase Movie: ID, nombre, fecha de lanzamiento y lista de actores. Ahora ya tengo configuradas mis clases de dominio, así que es hora de pasar a construir nuestro modelo de datos. Y eso significa que es hora de incluir o incorporar Entity Framework Core. Y una forma de incorporarlo es mediante nuestro administrador de paquetes de NuGet. Y para eso nos vamos a posicionar en nuestro proyecto Data, administrador de paquetes de NuGets. Especificamos Entity Framework Core, pero como vamos a estar utilizando SQL Server, si le damos clic aquí, nos dice que las dependencias son el Entity Framework Core.relational, y ese relational, le damos aquí, dice que su dependencia es Entity Framework Core. Podríamos ir instalando uno a uno, pero mejor nos vamos con Entity Framework Core SQL Server, y ya al instalar esto va a instalar todas aquellas dependencias que este paquete tiene. Vamos a darle, vamos a especificar la versión 226, que es la última estable. De hecho, aquí le podemos colocar la última estable, es la 226, y le instalamos. Recuerden que esto lo estamos haciendo dentro de nuestro proyecto actorapp.data. Nos pregunta, confirmamos. Si pueden ver, todas las referencias se van agregando a nuestro proyecto. Ya, finaliza. Abrimos nuestras referencias y aquí están todas: Entity Framework Core, SQL Server, Relational,
son las que instala. Solamente si instalamos Entity Framework Core.sql Server nos trae todas esas dependencias. Esa es una manera de instalarlo, pero otra manera de instalarlos es como a continuación se los voy a mostrar. En Package Manager Console nos posicionamos en el proyecto app actor app.data y le especificamos este install package microsoft.entityframeworkcore.sql server. Le damos enter y nos va a hacer lo mismo que lo que hicimos de manera gráfica con el administrador de paquetes de NuGet. Son las dos vías que tenemos para instalar paquetes dentro de nuestro proyecto. Ahora que Entity Framework Core está dentro de nuestro proyecto actor.appdata, vamos a seguir con el siguiente paso, que es construir nuestro modelo de datos, que es la que se va a encargar de persistir mis clases de dominio dentro de la base de datos. Y para ello, en nuestro proyecto actorapp.data vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar actor context. Esta clase debe ser pública y debe heredar de db context. Agregamos la referencia. Y es que dbContext proporciona toda la lógica que utilizará Entity Framework para realizar el seguimiento de cambios y las tareas de interacción con la base de datos. Aquí dentro de nuestro dbContext debemos de exponer los dbset, que prácticamente se convertirán en nuestros envoltorios a los diferentes tipos con los que interactuará mientras usa el contexto. El primer dbset que vamos a crear es el de actor. Nos pide que agreguemos nuestra referencia a actor app domain. Lo agregamos. Así como agregamos esta clase, vamos a agregar las demás. Y es que la forma en cómo defina aquí su dbContext es importante. ¿Por qué? Porque será la forma en cómo Entity Framework Core tratará sus datos en tiempo de ejecución, así como también la forma en que puede interactuar con su base de datos. Aquí también puede definir cómo usará el modelo en su codificación. Por ejemplo, debido a que aquí hemos expuesto 3 dbset, uno para actores, otro para eventos y otro para movies, puedo consultar directamente a ellos, a actores, eventos y movies. Entity Framework Core igual comprende las relaciones que va descubriendo en las clases de las cuales son las que acabo de hablar. Y en base a eso inferirá las relaciones y las hará. A continuación vamos a especificar nuestro data provider y nuestra connection string, y para eso procedemos a hacer lo siguiente. Sobreescribimos este método y vamos a utilizar en option builder use SQL server. Ahora, con todo esto que hemos hecho, ya podemos proceder a realizar nuestra primera migración. Pero si nunca antes ha usado migraciones en Entity Framework, es importante comprender los conceptos básicos de lo que se hace o de lo que hacen las migraciones. Cuál es su flujo de trabajo antes
de interactuar con las APIs. Así que a continuación proporcionaré una descripción general de manera rápida. En esta imagen pueden notar que Entity Framework debe ser capaz de comprender cómo crear consultas que funcionen con el esquema de nuestra base de datos. Por ejemplo, cómo cambiar la forma de los datos que se devuelven de la base de datos para crear sus propios objetos a partir de ellos y a medida que modifica los datos, así como también la manera de cómo obtener esos datos en la base de datos. Para hacerlo, comprende cómo el modelo de los datos que ha definido a través de su DB-Context se le asigna al esquema de la base de datos y realiza esa lógica en tiempo de ejecución al leer el DB-Context y al usar sus propias convenciones combinadas con cualquier adicional. Ya con esa información es capaz de descubrir cómo hacer esas interacciones. Por ejemplo, cómo generar consultas, cómo construir comandos para enviar datos a la base de datos y cómo transformar los resultados de la base de datos en tus objetos. Esto también significa que si evoluciona su modelo de datos, y esto podría deberse a que, por ejemplo, realiza cambios en la estructura de sus clases o ha agregado más información al DB-Context. Aquí la comprensión de Entity Framework del esquema de la base de datos también cambiará, porque eso es justo lo que Entity Framework cree que está en la base de datos. Ahora bien, Entity Framework Core nos proporciona un conjunto completo de APIs denominadas migraciones. Con cada cambio en su modelo puede crear una nueva migración que describe el cambio y luego dejar que la API de migraciones cree la secuencia de comandos SQL adecuada. Y si lo desea, la API de migraciones puede ejecutar esa secuencia de comandos directamente en nuestra base de datos. Pues bueno, este fue un repaso rápido de cómo están las migraciones dentro de Entity Framework Core. A continuación vamos a proceder a realizar nuestra primera migración. Y para ello necesitamos agregar un nuevo paquete dentro de nuestro proyecto actorapp.data, que es Microsoft Entity Framework Core.tools. La instalamos. Luego de haberlo instalado en nuestra consola de administrador de paquetes, y vamos a escribir el siguiente comando. Aquí pueden encontrar una lista de comandos disponibles en Entity Framework Core. En esta ocasión solamente estaremos utilizando el primero, que es Add Migration y Update Database. A continuación especificamos el siguiente comando, Add Migration, le especificamos el nombre, que es Initial, y nos dice lo siguiente, que hace falta una referencia, Entity Framework Core.design. Aquí necesitamos especificar ese paquete y esto requiere de un proyecto ejecutable. Podríamos agregarlo en nuestro proyecto, que es console.ui, o más bien actor.app.ui. Así es que primero vamos a proceder a agregar las referencias, que es data y domain, y posteriormente nuestro administrador de paquetes. Vamos a instalar el design, Microsoft Entity Framework Core.design, la versión estable. Ok, aceptamos y nos va instalando todas las referencias que necesita. Y lo dejamos como set as startup project. Ahora regresamos a nuestra consola y de nueva cuenta vamos a agregarle
Add Migration Initial. Nos vamos a asegurar de que estemos en el proyecto Actor App Data. Ahorita sí, todo salió bien. Y si nos vamos a nuestro proyecto Actor App Data, vemos que nos ha creado ya nuestra primera migración en esta carpeta de migration. De esta manera podemos decir que nuestra primera migración se generó correctamente. Ahora inspeccionemos un poco los archivos que nos crearon. En la primera migración, que le especificamos el nombre Nisha, podemos ver que va a interactuar con una base de datos SQL Server y nos va a estar creando una tabla, actor, aquí están las columnas, también nos especifica igual cuáles van a ser sus constraints, otra tabla la de eventos, igual sus constraints, y ahí están todas, eventos, actores y movies. Ahora que ya tenemos nuestra primera migración, vamos a proceder a utilizarla. Pero me gustaría explicarle un poco acerca de los dos tipos de migraciones que tenemos. Hay una que es Update Database y otra que es Script Migration. ¿Cuál es la diferencia? Yo por lo regular recomiendo que utilicemos Update Database para entornos de desarrollo con una base de datos de desarrollo, y ya el Script Migration ya sería para una base de datos productiva. Con el comando update database lo que se realiza es que a través de las APIs crea directamente ya la base de datos, y en el caso de script migration nos genera un script que es el que tenemos que correr en nuestra base de datos. Por ejemplo, regresamos de nuevo a nuestra consola sobre actoapp.data y le especificamos script migration. Damos enter. Nos genera un script en el cual está pues todos los scripts que tenemos que correr dentro de la base de datos. Pero si se dan cuenta, aquí en ningún momento nos especifica la creación de la base de datos. Tenemos que crear como tal la base de datos y posteriormente le debemos de correr estos scripts. Ahora bien, la otra opción es la siguiente: Update Database. El último parámetro es para que nos vaya especificando qué es lo que va haciendo ese comando. Pero vamos a nuestra base de datos. Estas son las bases de datos que tengo dentro de mi equipo. Vamos a correrlo. Le damos un enter. Esperamos a que finalice. Done. Vamos de nueva cuenta a nuestra, y ya vemos que están creados. Actor App Data. Nuestras tablas. Vamos a ver cómo están las relaciones. Vamos a crear un pequeño diagrama. Exacto, Event y Movies. Las ordenamos. Y aquí está. Todo lo hizo de manera automática Entity Framework Core. A continuación vamos a crear otro proyecto, o más bien otra solución, en el cual solamente vamos a estar utilizando Net Framework Core. Pero para este ejemplo ya van a ver algunas modificaciones. Por ejemplo, nuestro dominio va a seguir siendo una movie, puede tener
un actor. El actor tiene momentos relevantes o eventos relevantes y su biografía. Puedes tener uno, dos, tres actores en adelante. Pero como todos sabemos, un actor no nada más está en una película. Puede estar en muchas películas. Así es que aquí ya vamos a ver una relación de muchos a muchos. Un actor puede estar en muchas películas y una película puede tener muchos actores. Un actor puede tener muchos momentos relevantes y un autor solamente tiene una biografía. Así que vamos a ver relación de muchos a muchos, de muchos a uno y de uno a uno. Así es que procedamos a crear el siguiente proyecto. Creamos primero una solución en blanco. Y posteriormente agregamos 4 proyectos más. 2 librerías, uno para test y otro para la interfaz de usuario. Para la interfaz de usuario ahora no vamos a utilizar un proyecto de consola, sino un proyecto, una aplicación web core. Nos aseguramos que sea Netcore, ASP Netcore 2.2 y Web Application MVC. Le damos crear. Ya tenemos creados nuestros 4 proyectos. A continuación vamos a proceder a agregar las referencias a nuestro actor appcore.data. ¿Cuál va a ser? Vamos a ir a nuestro NuGet y vamos a buscar lo siguiente: SQL Server. Lo instalamos, es la 226, es la última estable. Vamos a agregar una clase Actor Context. Pero antes de seguir agregando más cosas a esta clase, nos vamos a ir a nuestro proyecto de dominio y vamos a crear nuestra clase para Actor, Event y Movie. Con estas 3 clases creadas ya podemos agregarlos a nuestro Actor Context, tal como lo hicimos en el anterior proyecto. Les agregamos las referencias del dominio, eliminamos las que no estamos usando. Aquí va a pasar algo interesante, miren. Podemos dejar tal cual como lo hicimos en el anterior proyecto, sobreescribir este método, o pudiéramos hacerlo de la siguiente manera. Comentamos esto y agregamos este constructor. Al hacer esto vamos a estar aprovechando las bondades que nos brinda Entity Framework Core, que es la inyección de dependencias. Aquí ya no necesitamos definir dentro de nuestro proyecto .data la cadena de conexión. Si recuerdan, ahora en este proyecto se creó una web application. Aquí este tiene la siguiente bondad: podemos agregar un paquete que va a hacer referencia a todos los paquetes básicos de Entity Framework Core. ¿Cuál va a ser? Este. Aquí hay algo muy importante, miren. Estamos agregando la versión 226. ¿Por qué la versión 226? Porque en nuestro proyecto Actor appcore.data agregamos lo siguiente: el Entity Framework Core, SQL Server, y la versión que utilizamos, la más estable, es la 226. Si nosotros aquí en esta parte le agregamos la 220, va a generar una incompatibilidad. Siempre debemos de agregar
la última referencia. Por ejemplo, si está la última que agregamos es la 6, pues aquí es la 6 que vamos a dejar ahí. Si no, por ahí vamos a tener algunos problemas para poder compilar el proyecto. Aquí, ¿qué es lo que hace? Aquí le está diciendo al proyecto que va a utilizar o que va a tener disponible todos aquellos paquetes básicos del Entity Framework Core. No vamos a estar definiendo paquete tras paquete como lo hicimos en el anterior proyecto, que agregamos el tool, que agregamos el designer, entre otros más. Aquí ya los tiene por default todos. Eso no quiere decir que pues, nuestra aplicación va a ser más pesada. De inicio sí en el desarrollo, pero cuando nosotros vayamos a desplegar y como estamos utilizando este tipo de proyecto, una aplicación web, pero sobre Netcore, a la hora de desplegarlo solamente va a desplegar los paquetes que estamos utilizando, no va a desplegar todos. Así es que es una buena manera de trabajar, incluyendo dentro de nuestro archivo de proyectos, File Project, este paquete de referencia. Ahora lo que vamos a proceder a realizar es ir a nuestro startup y aquí dentro de la configuración de nuestros servicios vamos a agregar lo siguiente. Esta parte donde le especificábamos lo que tenía que ver con la cadena de conexión, antes lo hacíamos en el appcore.data y ahora no va a ser necesario porque por medio de inyección de dependencias podemos especificarlo aquí. Incluso aquí utilizamos el configuration.getConnectionString y solamente le especificamos esta cadena. Vamos a nuestro app-setting y le agregamos esa cadena de conexión, Actor Connection, y en el Startup igual le agregamos el Actor Connection. Nos pide dos cosas. Nos hace falta agregar aquí en este proyecto dos referencias. ¿Cuáles? Son data y domain. Damos OK. Data, y aquí vamos a agregar lo siguiente. Y ya. Ahora ya vamos a poder proceder a realizar nuestra primera migración, ya sobre un proyecto en donde está todo sobre Entity Framework Core. Nos aseguramos que el proyecto inicial sea este. Y aquí especificamos que sea el proyecto el data. Le agregamos add migration, le asignamos el nombre initial. Listo. Si pueden ver, nos ha creado unos archivos en el proyecto appcore.data, tal cual como nos los hizo en el proyecto anterior. Ahora vamos a proceder a desplegar esta migración en nuestra base de datos. Si vemos en nuestro archivo, y ahora la aplicación, la base de datos se llama Actor App Data Core. Nos vamos a nuestra base de datos, no tenemos nada. Vamos a darle aquí Update Database. Listo. Vamos acá, refrescamos y tenemos creada ya nuestra base de datos. De esta manera podemos ver que con los dos proyectos, uno utilizando el NetFramework 4.7, se creó correctamente esta base de datos, y utilizando el Entity Framework Core también nos creó esta base de datos con estas tablas. De esta manera hemos finalizado este punto que vamos a abarcar en este video, que era la configuración de nuestro modelo de datos y la creación de nuestra base de datos a partir de
de este modelo. Pero hay algo más que vamos a agregar. ¿Qué es esto? Yo les mostraba esta imagen en donde ahorita sí vamos a agregar una relación de muchos a muchos. Porque lo que acabamos de crear es esto que está dentro de este dominio. Una película tiene relacionado varios actores y un actor tiene varios momentos relevantes. Pero no tenemos una relación de muchos a muchos, tal como está aquí. Pero lo que vamos a hacer a continuación, vamos a agregar que una película tiene muchos actores, eso sí lo tiene, pero un actor puede pertenecer a muchas películas. Y una relación de uno a uno, un actor tiene una biografía. ¿Cómo quedará? Vamos a hacerlo a continuación. En nuestro proyecto de dominio, en nuestra clase Actor, tenemos que un actor solamente puede pertenecer a una película. Aquí lo que necesitamos hacer es no limitarlo a una película, sino a muchas. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Vamos a crear otra clase en donde vamos a hacer esta relación. Aquí agregamos un Actor ID y Movie ID. Estos son requeridos, mientras que Actor y Movie son opcionales. Ahora en nuestra clase Actor vamos a eliminar esto porque ya la relación ya no va a ser de que un actor solamente puede estar en una película, sino en muchas. Y para eso vamos a agregar una lista. ¿De qué? Actor Movie. Y en Movies no vamos a dejar tampoco una lista de actores. Esto lo quitamos y le agregamos una lista de Actor Movies. De esta manera ya tenemos correctamente configuradas nuestras clases. Pero Entity Framework Core no puede inferir todavía esta relación y tampoco va a poder mapearla a la base de datos, ni traducir las consultas o los updates que quisiéramos realizar en su momento. ¿Qué necesitamos hacer? Bueno, tenemos que hacer entender a Entity Framework Core estas relaciones. ¿Cómo? A continuación se los muestro. Mediante el uso de ciertas convenciones. Podemos hacer uso de estas convenciones que espera Entity Framework Core que respetemos, o puede que también no las sigamos, pero para eso tenemos que configurar el mapeo. Aquí en nuestra clase Actor Context le agregamos esto. Aquí le estamos especificando que esta clase tiene una clave compuesta por Actor ID y Movie ID. Ahora sí, Entity Framework Core va a entender y va a poder construir las consultas y las actualizaciones hacia la base de datos de manera correcta y respetando esta relación de muchos a muchos. Ahora vamos a crear una relación de uno a uno y para ello creamos esta clase Biography, le asignamos un ID, el texto en donde se va a especificar la biografía y su relación va a ser Actor ID. Nos vamos a Actor y aquí procedemos a agregársela. Aquí no va a ser necesario irnos de nueva cuenta al Actor Context para especificarle cuál va a ser la relación, no. ¿Por qué? Porque mire, aquí le estamos diciendo que Biography tiene un ID. Estamos respetando las convenciones. Entity Framework Core entiende esas convenciones y por eso no es necesario agregar nada más. Un dato a tener en cuenta y que es muy importante es que los padres en este caso siempre son requeridos. En este caso siempre sería requerido un Actor ID. Muy distinto a si nos vamos a la clase Actor.
Aquí biography, el hijo es opcional. Si en dado caso queremos que sea requerido, lo tenemos que agregar dentro de nuestra lógica de nuestra aplicación. Podríamos decir que los padres por default siempre son requeridos y los hijos por default siempre son opcionales. Así que ahora que ya tenemos todo esto, vamos a agregar otra migración. Recordemos, nos vamos a actorappcore.data y vamos a agregar add migration, pero ahorita le vamos a colocar otro nombre, relationship. Ya nos creó otro archivo en donde está todo lo que va a ser en la base de datos. Y ahora vamos a actualizar nuestra base de datos. Update database. Todo salió correctamente, actualizamos. Y en las tablas vemos que ya está Actor Movie y Biography. Esto no quiere decir que nuestra migración se hizo de manera correcta.